¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de mis brazos y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más. Pasión y razón. Quien te habla, Obed Delfín, por tu emisora Arte 95.7 FM, pluricultural y participativa. Síguenos en www.arte958fm.com. También nos puedes seguir por www.radios.com/2218-arte, es decir, Radios con doble D, todos los martes de las 2 p.m. hora de Caracas. En los controles, Alcides Navarro. Pasión y razón es parte de la consultoría asesoría filosófica. Para saber más de esta, síguenos en Facebook en Consultoría y Asesoría Filosófica Obed Delfín, en Twitter @ObedDelfín. Nos puedes contactar a la emisora por el teléfono 0212-578-1388. En Pasión y Razón venimos a ofrecer a través del diálogo, de la conversación, lo que somos en nuestro pensar hacer cotidiano, desde nuestra razón apasionada o apasionada razón, que nos constituye como mujeres y hombres y nos permite construir una ética de nuestra existencia que abarca tanto nuestro ser personal como nuestro ser colectivo. Hoy hablaremos en Pasión y Razón sobre varios aspectos que constituyen el hacer y pensar de la consultoría y asesoría filosófica. Nuestros invitados de hoy, como siempre, son todos ustedes. Hoy hablaremos en primera instancia, en el primer bloque de Pasión y Razón, sobre los cambios y la resistencia, en tanto estos van a constituir una búsqueda de un estado productivo de tensión. Existe una expresión común en el mundo organizacional, el mundo empresarial, que dice lo siguiente: la gente no se resiste al cambio, sino que se resiste a ser cambiada. Puede ser cierta ambos elementos, puede ser cierta una parte, puede ser cierta la otra, pero lo que sí es cierto es que la resistencia es un hecho real. Es decir, es algo que todos ponemos por delante como una manera de existir. Por ello, cuando se debe realizar un cambio, sea en lo organizacional, empresarial o comunitario, incluso en lo personal, siempre va a existir una resistencia a este cambio. Incluso estando uno consciente de la necesidad de los cambios, hay en uno esa resistencia. Esto es normal. Es decir, no hay nada extraño en esa resistencia que uno pone al devenir de las cosas. Y es esperada, además, esta resistencia por quienes deben equilibrar las relaciones entre generar cambios y asimilar los cambios surgidos de los diferentes ámbitos desde que se produce la idea del cambio, sean ámbitos gerenciales, en las empresas, sea en la organización. Siempre
está esa búsqueda de las relaciones que generarán los cambios y la asimilación que estos cambios tendrán que producirse. Así se debe contribuir mirando esta relación de generar cambios y que se asimilen los cambios, se tendrá que contribuir a que las personas, los individuos o los equipos de trabajo asimilen las nuevas ideas. Y esto, como ya hemos visto que la resistencia es un asunto normal, no es un asunto fácil. Es decir, no es fácil porque siempre se va a presentar la resistencia. De allí que se deban generar estrategias, que se deban generar modos de actuar. La resistencia es cualquier fuerza que retarda, detiene o deforma una acción. Eso es una resistencia que tiende a variar o a paralizar la resistencia, la forma en que funciona un sistema. Entendamos como sistema una comunidad, una organización, una empresa e incluso una persona. Entonces, como vemos, la resistencia es esa fuerza que ponemos para retardar, detener o deformar una acción que se nos viene sobre nosotros. La resistencia no es necesariamente una fuerza excluyente ni negadora. Por lo tanto, no hay que ponerle ese apelativo de ser algo negativo. No, la resistencia sencillamente es un modo de actuar. De acuerdo a la intensidad de la resistencia, ahí sí podrá ser o considerarse que la resistencia pueda ser adecuada o inadecuada. Yo estoy pensando en este momento de que una dosis de resistencia es un hecho adecuado por lo que ya he dicho, porque todo cuerpo se resiste, toda persona, y nos resistimos porque somos una voluntad. La resistencia es una búsqueda en este sentido de que no es ni una fuerza excluyente ni negadora, es una tendencia que busca a equilibrar fuerzas emotivas y racionales en un sistema social dado. Sea este el resultado de un proceso planificado o de un proceso espontáneo. No importa cuál de los dos procesos es el que ha ocurrido. Lo cierto es que se va a producir esta tendencia de equilibrar fuerzas en un sistema y que estas son lo que va a detener o va a retardar una acción. Como vemos, no se puede catalogar a priori de antemano lo que una resistencia se le pueda llamar como un fenómeno negativo, sino que debemos entenderlo, repito, como algo normal, algo que sucede. Nosotros nos resistimos al cambio porque tenemos una voluntad, como ya antes he dicho, es decir, siempre nuestra voluntad va a oponer una resistencia. Porque si aceptamos todo lo que viene del exterior sin oponer resistencia, estaríamos comportándonos como un ser sin voluntad. Aquí pensando en lo personal, pero también pensando en las comunidades, en las organizaciones, está ese hecho. Porque hay una voluntad es porque se resiste. Esa es lo que presenta la resistencia a algo que de entrada, digamos, no conocemos, no conozco, y que se nos adviene, se nos trata de ofrecer o dar o imponer. Por lo tanto, un ser sin voluntad se va a comportar como un ser, muchas gracias Alcide por ese café, como un ser moldeable libremente. Y por lo general, este no es nuestro caso. Nosotros siempre ponemos resistencia al cambio. Esa es una condición que debemos de tener y considerar permanentemente. De ahí lo que se trata entonces es de comenzar a prever esa resistencia que se va a producir al momento de que se desee introducir un cambio en alguna organización, en una comunidad o en lo personal. La resistencia entonces parte de nuestra personalidad, en el sentido de personalidad de organización, repito, de comunidad o personal. En este sentido, la resistencia se tiene que concebir como una actitud generadora, una actitud que no puede pensarse como negativa,
sino que a partir de ella se debe abordar para que ésta genere situaciones favorables, adecuadas al cambio que se pretende llevar adelante. Lo que se espera entonces es que en nuestro permanecer, admitamos la posibilidad del cambio. Y esto sí es lo que hay que comenzar a hacer ante esa nuestra actitud de resistencia. Es decir, que en esa resistencia que nosotros ponemos ante las cosas podamos admitir y admitamos la posibilidad del cambio. Sin admitir la posibilidad del cambio, no podríamos abandonar la resistencia natural que todos nos tenemos. Y allí entonces ya estamos abiertos, es decir, emotivamente, racionalmente, a recibir, a extender la mano sobre algo que se nos está proponiendo. Y esto ya que el cambio también es parte de nuestra naturaleza. Es decir, somos seres permanentemente cambiantes, vamos cambiando. Es decir, esto, la resistencia y el cambio nos pertenecen porque es parte de nuestra naturaleza, de la naturaleza de las cosas. Así, entonces ya vemos que resistencia y cambio no es algo que está fuera de nuestro ámbito, de nuestra naturaleza, sino que la conforman. ¿Cómo la abordamos? Es la pregunta. ¿Cómo abordamos la resistencia? ¿Cómo abordamos los cambios? Es lo que ha de considerar quien pretende llevar adelante cierto conjunto de acciones. La persona que quiere impulsar un cambio, aquella que plantea que no es apropiado, que están ligados a un mismo denominador común, es decir, señalo, la persona que quiere plantear el cambio y aquella que se resisten están bajo un denominador común. Este denominador común es el instinto de conservación. Y es el instinto de conservación porque ambos elementos, como ya he dicho, pertenecen a nuestra naturaleza, tanto el cambio como la resistencia. Y eso es necesario tenerlo muy claro. Cambiamos y nos resistimos a condiciones, circunstancias, situaciones. Primero, muchas personas consideran que el sacrificio personal o el sacrificio social en el proceso de cambio, que si dentro del proceso de cambio, si este llega a ser superior a los resultados que se pueden obtener, entonces allí sí hay un sacrificio. Es decir, si los resultados no satisfacen el proceso de cambio, allí habrá un sacrificio porque fue mal encauzado, fue mal llevado y los resultados o no se plantearon bien, no fueron los esperados, no fueron los obtenidos, no era lo que se creía que se iba a lograr y por lo tanto se ha hecho un sacrificio sin resultados favorables. Asimismo, sin embargo, cuando los resultados son superiores o iguales a los planteados en el cambio, ya el cambio no es un sacrificio, es una inversión beneficiosa para uno, para todos. Allí entonces vemos que está en función de unos resultados a alcanzar, a lograr. En esto estará haberse sacrificado o haber tenido el cambio como una inversión. Considero que el todo cambio debe ser visto como una inversión beneficiosa para todos, es decir, aquello que Kobe llama un ganar-ganar, donde el hecho de asumir conjunto de acciones nos va a llevar a que tengamos unos resultados satisfactorios para todos. Otro aspecto de la resistencia está en que muchas personas consideran que el cambio va a quebrantar algunos privilegios que ya se han obtenido. Es decir, que ya uno ha obtenido ciertos privilegios y a partir entonces del cambio los puede perder. Esto es una postura egoísta y que está condicionada por la situación de la comodidad obtenida en lo individual. Y repito, cuando lo individual puedo pensar en una persona o puedo pensar en una comunidad. Es decir, no abandono el cambio, puede hacer que yo pierda ciertos privilegios. Entonces allí realmente puede haber una postura egoísta personal o una postura egoísta social o comunitaria, organizacional. Esos son dos elementos dentro de
a considerar a la hora de las acciones del cambio y de la resistencia. Por cuanto, ya repito, ya lo he señalado, la resistencia es parte inevitable y natural ante todo cambio. Tal resistencia está enraizada en mi parte afectiva, en mi parte o nuestra parte afectiva, en nuestro carácter, está enraizada también en las estructuras de nuestro ser, de nuestras identidades, incluso está, como señalé anteriormente, está enraizada en nuestro carácter racional. Por lo tanto, allí hay que abordar toda acción de cambio desde una perspectiva afectiva, desde una perspectiva de carácter, de la perspectiva de las identidades y de lo racional, para poder llevar adelante esas acciones que se esperan y que por ser cambios esperamos que sean una inversión beneficiosa para todos, para uno y para todos. Y estas estructuras afectivas de carácter, de identidades, han sido modeladas o son modeladas por todas las circunstancias sociales y culturales en que nosotros nos vamos a encontrar. De tal modo que a las primeras de cambio me muevo ante la necesidad de hacer lo que tengo que hacer, a partir de estas condicionantes que me constituyen. Es decir, ante cualquier hecho que se me adviene desde el exterior como un cambio, yo me muevo a resistirme. Todo está dado para eso. Y de allí entonces tenemos que entender que aparece un elemento que el cambio va a provenir desde afuera de la comunidad, desde afuera de la organización, desde afuera de la persona, y esto va a traer una resistencia. Como toda sociedad y como todos individuos son variables, es necesario entonces, es decir, variable, modificable, cambiante, es necesario determinar cuáles fuerzas son requeridas para encontrar un equilibrio dinámico. Aquí ya es el hecho de plantearse estrategias, posibilidades de acción, alternativas, para que un cambio se produzca de la manera más satisfactoria para todos, menos traumática, y entonces aquí se van a generar fuerzas que sean lo suficientemente elásticas para construir dentro del proceso de cambio un estado productivo de tensión. ¿Qué es un estado productivo de tensión? Es esa fuerza que se va a imprimir durante el proceso de cambio, esa fuerza que va a estar allí, pero que debe ser enfocada, debe ser conducida a que ella sea productiva y no solamente de tensión. ¿Okay? De allí que esta pasará a convertirse en una inversión beneficiosa, el cambio como una inversión beneficiosa y no como un mero sacrificio. Así, tales fuerzas pueden provenir por una parte desde el ámbito externo o cambios en el modelo social, por otra parte desde el ámbito interno de la organización, de la persona, la empresa, la comunidad. Allí entonces tenemos el elemento exterior, el elemento interior, la resistencia, los cambios posibles o las acciones de cambio, cómo sean estas conducidas, cómo sean estas manejadas, para llegar en el sentido más adecuado, más beneficioso para todos, a un estado productivo de tensión, un estado en el cual va a haber realmente un beneficio. Si una organización entonces se presenta, una persona, las ideas de cambio son generadas desde el contexto exterior, solo desde el contexto exterior, el compromiso de las personas va a ser ambiguo. Por ejemplo, ¿por qué va a ser ambiguo cuando en una comunidad las ideas de cambio son generadas del contexto exterior del contexto exterior a la comunidad o a la organización? Porque la comunidad, los individuos que pertenecen a esa comunidad, a esa organización, no van a sentirse identificados con tales cambios que están llegando desde afuera en primera instancia. Por lo tanto, inmediatamente pone resistencia. Y en esa resistencia, aún que pueda asumirle en un momento dado el cambio, el aprendizaje va a ir careciendo de desarrollo e imaginación. Por lo tanto, lo más recomendable, lo más en la estrategia de acción será que
ese cambio comience a ser visto que parte del contexto interior. No hay un engaño, sino que se asuma, se vean las necesidades, se entienda y va entonces a generarse desde la misma comunidad, desde la misma organización, desde la misma persona, la misma empresa. Es decir, y no solamente como algo que está llegando desde lo exterior. Vamos a un espacio musical. Ya regresamos por tu emisora Arte 95.7 FM y tu programa Pasión y Razón. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. Ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir andando. Tan segura te conocí, y ahora tú a la quebrada, déjamela arreglar, yo la quiero ver colgada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar, las estrellas brillan por ti allá en lo alto. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar, las estrellas brillan por ti
chiquitita. Vamos aclarando este asuntico, ni tú estás pa' policía, ni yo para andar huyendo. Vamos aclarando y te repito que no tengo todo el día para seguir discutiendo. Si esto fuera una olimpiada, romperías todos los récords de arruinarnos el momento. Vamos aclarando este pendiente, yo no soy tu propiedad y mi arte de hacerme el mudo. Quítate el complejo de teniente, que el amor sin libertad dura lo que un estornudo. Son iguales los defectos que hoy me tiras en la cara y al principio eran perfectos. Vamos aclarando el panorama, que hay pingüinos en la cama por el hielo que provocas. Si hace más de un mes que no me tocas, ni te dejas sobornar por este beso escurridizo que busca el cielo y encuentra el piso. Vamos aclarando el panorama, yo no estoy pa' crucigramas, ni tú para masoquista. Ya no sueñas viajes al Caribe por tu rol de detective y mi papel del fugitivo. Yo busco un sueño y tú un testigo. Siempre con la misma cantaleta me voy para no volver. Tengo listo el equipaje, llenas y vacías la maleta. ¿Cómo puedes pretender que me coma ese chantaje? Tienes 0 en actuación, 10 en manipulación y una vez en el psiquiatra. Vamos aclarando el panorama, que hay pingüinos en la cama por el hielo que provocas. Si hace más de un mes que no me tocas, ni te dejas sobornar por este beso escurridizo que busca el cielo y encuentra el piso. Vamos aclarando el panorama, yo no estoy pa' crucigramas, ni tú para masoquista. Ya no sueñas viajes al Caribe por tu rol de detective y mi papel del fugitivo. Yo busco un sueño y tú un testigo. La dosis justa de cinismo, preguntas qué harías sin mí si ya no vuelves a verme. Para ser sincero haría lo mismo, solo que si estoy sin ti lo haría sin esconderme. Lo haría sin esconder. Pasión y Razón, quien te habla Obed Delfín por tu emisora Arte 95.7 FM, pluricultural y participativa. Síganos en www.arte958fm.com y por www.radios.com/2218-arte todos los martes de las 2 p.m. hora de Caracas. Pasión y Razón es parte de la consultoría y asesoría filosófica. Para saber más de esta,
Síguenos en Facebook en Consultoría Asesoría Filosófica Obed Delfín, en Twitter @Obed Delfín. Puedes comunicar a la emisora por el teléfono 0212-578-1388. Estaba conversando en el espacio anterior, en el bloque anterior, sobre la resistencia y las acciones de cambio para llegar a producir un estado productivo de tensión, donde en ese estado productivo de tensión están jugando diferentes roles, tanto la resistencia como las acciones de cambio propuestas. Y en este sentido ya señalaba que la resistencia es algo natural de todo sistema. También es natural y debemos entender los cambios. Es decir, esa posibilidad constante de ir cambiando. Ambos, entonces, son parte de la naturaleza de todo sistema. No hay uno inadecuado, otro favorable, como actualmente vemos que hay mucha gente dada a solamente hablar del hecho de cambiar. No. Ambos son elementos que deben de ser evaluados para ver qué beneficios, qué hechos favorables, adecuados traen al sistema que se desea introducir ese proceso y esas acciones de cambio. Por lo tanto, también señalaba que el cambio no es una fuerza, que la resistencia no es una fuerza excluyente necesariamente. De aquí que vemos que la resistencia es una fuerza imperativa, en el sentido que cuando una organización, una persona enfrenta un proceso de cambio con el solo propósito de utilizar recursos y procesos, pero no define resultados, y por supuesto en este no definir resultados no se obtienen resultados relevantes, allí los estímulos, las pasiones, los sentimientos para el cambio pierden efectividad. Y la credibilidad, por supuesto, va a disminuir. Por lo tanto, ahí vamos a tener que la resistencia aumentará ante cada acción de cambio. ¿Por qué? Porque no se obtuvieron resultados adecuados a aquellos que se esperaba, y que muchas veces los cambios no han sido definidos. Es un asunto más complejo o más delicado aún. Todo proceso de cambio entonces debe de llevar consigo el establecimiento de qué resultados se quieren obtener, porque a partir de esto es que se puede evaluar una acción de cambio, si ha sido correcta en función de esas metas o de esos resultados. En este caso vemos que la resistencia se da como una fuerza restrictiva. ¿Por qué? Porque lo prometido no llegó a cumplirse, es decir, los resultados no llegaron a cumplirse. Por lo tanto, la fuerza restrictiva se va a dar en los órdenes de lo afectivo, de lo orden emotivo, de lo orden racional, y entonces allí aparece como esta fuerza restrictiva y podríamos decir incluso excluyente. Por el contrario, cuando la resistencia en el proceso de cambio, se produce un proceso de cambio donde se plantean propósitos, se definen resultados y estos resultados llegan a obtenerse, posiblemente no un 100%, pero se obtienen en una gran medida, entonces se adquiere una efectividad y una credibilidad ante la acción de cambio. La resistencia en este caso entonces va a actuar como una fuerza propulsora, es decir, cuando la resistencia comienza a ver que se obtienen resultados, que hay propósitos claros y que los resultados van dando, la resistencia entonces comienza a motorizar la parte afectiva, la parte cognitiva, y entonces esta resistencia se va abandonando a la fuerza del cambio y se va convirtiendo en una fuerza propulsora. Una fuerza propulsora que va a cohesionar, va a fundamentar, va a darle más ímpetu a esos cambios. Así, de este modo, toda comunidad, organización, empresa o personas se convierten sus ideas y pensamiento de modos perennes, no susceptibles de cuestionamiento. Esto es lo natural, es decir, todos nosotros
construimos nuestras ideas, nuestros pensamientos, los vamos haciendo perennes, los vamos volviendo natural, es decir, esos son y esos son. Entonces, aquí vemos que así constituimos por estos pensamientos que vamos convirtiendo en permanentes, se van constituyendo en asentimientos, es decir, afirmaciones básicas de nuestro hacer. Y estos van a terminar por constituir nuestras creencias, nuestros juicios, nuestra forma de mirar al mundo, y van a estar allí, que es lo que nos permite asumir nuestra relación con el entorno en el cual estamos. Estas creencias, estos juicios, estas afirmaciones aparecen como una interpretación dada, válida, y de las ideas que tenemos, de las afirmaciones que tenemos, de las negaciones que tenemos del mundo y de nosotros. Cuando nuestra interpretación del mundo se hace inamovible, y es algo que remito a lo anterior, la posibilidad de generar o adoptar cambios se hace difícil. Aquí ya la resistencia no va a permitir, en esta inamovilidad, la posibilidad del cambio. Es decir, la resistencia a la resistencia hay que producirle una fisura, donde en ese estado de resistencia podamos percibir que el cambio también tiene toda la validez como la tiene la resistencia, que ambos van a convivir en los procesos naturales de todo sistema. Así, entonces, ante esta posibilidad o esta imposibilidad de generar cambios, de adoptar cambios, los procesos, para que tengan sentido y la resistencia se convierta en una fuerza propulsora, es necesario que pensemos el tipo de interpretación que tenemos del mundo y de nosotros mismos. Es decir, cuál es nuestra interpretación que nos estamos haciendo nosotros sobre las circunstancias, las situaciones, es decir, qué estamos pensando acerca de tal situación, de tal hecho que estamos llevando a cabo, de cómo lo estamos llevando a cabo, por qué lo estamos llevando a cabo, por qué estamos en cierto. ¿Esto por qué? Para que los cambios puedan llevarse adelante debemos concebir estos como criterios de nuestro hacer general. Es decir, los cambios deben ser parte de algo que está la posibilidad de hacer algo con esas interpretaciones, porque en un momento dado esas interpretaciones deben de ser sometidas a la duda, deben ser sometidas a la interrogante. El cambio debe concebirse como algo íncito entonces a la naturaleza de la persona, de la organización, de la comunidad, así como también la resistencia debe concebirse como algo íncito, porque si no estaríamos viendo que ambas serían excluyentes y no que ellas están allí, formando un todo en una naturaleza. El cambio entonces debe concebirse como una forma natural de el ser hacer de todo sistema, de toda persona, de toda comunidad, de toda organización, de toda empresa. El cambio entonces aquí asume y debe hacerse de una forma además pausada y planificada. Hay cambios que son espontáneos, hay cambios que son apresurados, muchas veces no son planificados, y estos a veces pueden ser exitosos, pero posiblemente la mayoría de las veces no lo sean, y esto puede generar aquella actitud restrictiva, aquella actitud de resistencia restrictiva, y no una actitud de resistencia que vaya a ser generadora. Así el cambio debe hacerse, repito, de forma planificada, pausada, con interrupciones programadas, para permitir que las personas reflexionemos y aprendamos sobre los procesos de cambio. Todos sabemos muy bien que algo muy apresurado no permite estar en una condición reflexiva, una condición de aprendizaje, sino que muchas veces estamos en el hecho de asumirlo y ya, no lo reflexionamos, no, es como ponernos y quitarnos una camisa y hasta allí. Es decir, allí el cambio seguirá permaneciendo, dándose como un hecho exterior y no interior al sistema, que es lo que debe lograr cada cambio. El proceso de cambio
Además, se debe hacer metódico, analítico, sin detrimento de la naturaleza del sistema, de las instituciones. De allí que este debe hacer de manera continua y esperado. De esta forma se va asimilando, se va haciendo parte del sistema de la persona, porque si no, siempre el cambio será como algo de moda en muchos casos, algo que se cambia porque está de moda cambiar. Si está de moda ponerse de azul, se pone azul, está de moda estar de verde, está de verde, pero no llega a ser parte constitutiva de la naturaleza del sistema al cual se le quiere introducir esos cambios. En algunos casos tal cambio será demandada por la misma persona, es decir, la misma comunidad se siente en la necesidad de que necesita una fuerza, lo impulsa, muchas veces hasta una fuerza ciega, una fuerza no racional, que sabe que necesita hacer algo, y aquí entonces hay un cambio que demanda, lo que en este caso el cambio debe ser canalizado, analizado, reflexionado, para así darle claridad, coherencia a la dirección que él debe tomar. Si el cambio se plantea como un hecho aislado, no planificado, solo servirá para condicionar un ambiente de colectivo, pero que no es satisfactorio este ambiente. Es decir, incluso puede generar una hipocresía colectiva, en el sentido de que se acepta el cambio como algo que está viniendo y más nada, lo acepto porque así se ha planteado, así se ha propuesto, y bueno, yo estoy acá para eso y ya lo asumo. Esto va a generar actitudes negadoras, actitudes que en última instancia van a hacer resistencia, y van a hacer que esa resistencia se convierta en una fuerza restrictiva, porque la actitud negadora en un momento va a florecer sobre esa actitud hipócrita, que no se podrá permanecer constantemente, porque el cambio no está siendo asimilado, no está siendo concebido como parte del ser hacer de la persona, de la comunidad. Esto va a fomentar actitudes inadecuadas, actitudes desfavorables, que no llevarán a ningún resultado exitoso, sino que todo esfuerzo entonces va a ser dirigido hacia el fracaso. Todo esfuerzo va a llevar la vida a el fracaso, a no poderse realizar ninguna meta, ningún objetivo, ningún resultado que se haya propuesto. Lo peor de esta situación de cambios aislados, no planificados, que generan una hipocresía colectiva, una actitud negadora, resalta la resistencia como fuerza restrictiva, no es lo peor, no es la situación del fracaso, sino su justificación. Es decir, se conseguirá justificar que el fracaso se dio porque la situación estaba dada para el fracaso. Es decir, no se va a hacer un análisis. Es como aquello que nosotros denominamos a veces la profecía autocumplida. Es decir, no lo voy a hacer, bueno, no lo hice, viste, ya no lo hice, pues ya lo había señalado. Y entonces se comienzan a justificar actitudes, es decir, acciones que no han permitido en ningún momento conseguir resultados. No se analiza, solo se justifica el fracaso de que ya de por sí estaba planteado desde un inicio. Y esto es hecho de que los cambios no han sido planificados, no han sido integrados, no han sido consultados, no ha sido parte de ser de un colectivo o de una persona, sino que han terminado tales acciones de cambio de ser como impuestos o incluso autoimpuestos. Si vamos al hecho de una persona que quiere forzarse a sí mismo a hacer ciertos cambios, pero que en última instancia no lo sienten. De aquí que todas las acciones de cambio, toda la planificación, toda la posibilidad de un cambio debe estar vista siempre en esa relación de una resistencia que hay que en ella generar la posibilidad de que el cambio es
parte del sistema, es parte de la naturaleza de lo que ya existe. Que las resistencias se pueden convertir en fuerzas generadoras, fuerzas propulsoras, pero que dependiendo de las acciones, las resistencias se mantendrán como fuerzas restrictivas y que podrán llegarse a justificar los fracasos. Otro elemento es que los cambios deben de plantearse, organizarse, planificarse, plantear resultados, plantear metas. No pueden ser cambios porque se desee cambiar como si se está de moda. No, los cambios que se plantean deben de ser todo esto de conseguir metas, de alcanzar resultados para todos y que además debe ser en un momento asumido por todos, asumido realmente, no asumido y de manera hipócrita, donde digo que lo estoy asumiendo pero que no. Ya, ¿por qué? Porque esto nos va a llevar a un conjunto de actitudes negadoras que no va a llevar a ningún resultado favorable, va a llevar a un resultado que es el resultado del fracaso. Por lo tanto, nos encontramos con eso. Plantear de que un cambio no genere resistencia es un poco fuera de lugar, es un poco utópico, porque así nos movemos, así nos concebimos, pero debemos tener presente esto para poder ir llegando a plantear estas posibilidades de cambio. En las posibilidades de cambio, en las posibilidades de las resistencias, hay que buscar alternativas de solución. Las alternativas de solución a los problemas, a las circunstancias, a las situaciones que se van a ir planteando. Yo voy a plantear 4 modos de pensar en este momento, es decir, para abordar alternativas. Pero esto lo vamos a tratar después que vengamos de nuestro espacio musical por tu emisora Arte 95.7 FM y tu programa Pasión y Razón. Para realizar mi sueño que haré, por dónde empezar, cómo realizaré tu tan lejano amor. Lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Desde que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca mío serás. De mí enamórate. Mira que desde que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca mío serás. De mí enamórate. Mira que con
de viaje. Tú de mi amor te enamores, tú veré por fin de una vez la luz de mi amor. Enamórate, veré por fin de una vez la ¿Cómo construir un mundo mejor? ¿Qué estamos haciendo por un mundo mejor? ¿Es posible hacer algo para cambiar ese patrón de conducta repetitiva, absurda, egoísta, perversa? Simplemente hemos seguido el camino de la terquedad y la superficialidad como una doctrina sin mirar para un lado, o hemos tomado las decisiones caprichosas acomodando a nuestro criterio lo que creemos que es mejor para nosotros, dando crédito a nuestro egoísmo y indiferencia como herramientas de destrucción silenciosa y tan normal que ya estamos acostumbrados, es el pan de cada día. Hemos sobrepasado el límite de la tolerancia, el amor, la paz y el perdón, desacreditando la verdad, la justicia, el orden, la razón. El odio y la violencia, herramientas del mal, avanzó como un cáncer, destruyendo lo que estaba a su alrededor. No todo está perdido, hay esperanza, hay salida, no está solo. La palabra de Dios dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar nuestros pecados. Así que, amiga, amigo, hay una esperanza viva, hay un camino, hay una salida a toda esta problemática mundial. Aprovechala. Tu besarme tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Pasión y razón. Quien te habla, Obed Delfín, por tu emisora Arte 95.7 FM, pluricultural y participativa. Síguenos en www.arte958fm.com y por www.radios.com/2218-arte. Todos los martes de las 2 p.m. hora de Caracas. Pasión y razón es parte de la consultoría asesoría filosófica. Para saber más de esta, síguenos en Facebook en Consultoría Asesoría Filosófica Obed Delfín, en Twitter @Obed Delfín. Te puedes comunicar a la emisora por el teléfono 0212-578-1388. En el espacio musical, Alcide me planteaba una interrogante acerca del tema del cambio, de la posibilidad de cambiar y estar en un entorno, en una circunstancia que realmente se presta, es decir, todo entorno es formador, nos forma de alguna manera, todo entorno. Que haya en la, es decir, y otro hecho es que todo sujeto, toda persona es un hecho, es un ser social y es un ser personal. Se da esa dualidad constante, entre otras muchas variedades. En el hecho de que el entorno es formador, nos va a llevar a asumir estructuras del entorno, es decir, formas de ver el mundo según el entorno, y así nos comenzamos a conformar, porque llegamos a un mundo que ya está hecho, ¿cierto? Llegamos a una familia, nacemos en una familia, ¿no? Y en una ciudad, en un barrio, en una calle, y ahí estamos, nos vamos conformando. Además de lo que tú me señalabas, los medios de comunicación, la televisión, nos van conformando a una estructura que parece muy libre, pero que es conformadora, es decir, no va estructurando. No vivimos en un entorno único, es decir, nosotros variamos de comunidades, de entornos,
realmente. Y ese hecho ese hecho particular de ser esa dualidad, mejor dicho, de ser lo social y de ser lo personal, que es lo que a veces dice, es que tengo un gusanillo, tengo algo, o como yo salí de mi familia, que todas eran del Magallanes y yo soy del Caracas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de béisbol. Es porque hay ese ser individual que está moviéndose dentro de ese entorno. Es decir, no somos una manada absoluta, es decir, no somos como las hormigas, ¿verdad? Que aparentemente por los estudios, aceptemos los estudios, ¿no? Yo no sé nada de animales, nada de eso, ni de hormigas, y que se habla de que todas funcionan en su cantidad. El ser humano no, el ser humano tiene una fisura, una particularidad que lo va a distinguir, y es esa individualidad, ¿verdad? Y que por moverse en diferentes contextos puede esa y creo que nos pasa a todos por experiencia, esa individualidad, esa personalidad llega a conectarse en algún contexto, que puede ser la cosa más extraña, una canción o una película o una conversación con un amigo X, y que nos despierta y que nos hace que ese gusanito que teníamos por allí comienza a revolotear y comienza a constituir entonces otra personalidad que no tiene que ver con el entorno necesariamente, y comenzamos entonces a ver esas maneras, esas fisuras, esas variaciones, ¿verdad?, que entonces me permiten cambiar con respecto al entorno, dudar al entorno, ponerlo en cuestionamiento, ¿ok? Aquí se me vino a la mente aquella figura de Neo en la Matrix, la película, donde Neo tiene algo que le está llamando la atención dentro de la estructura de la Matrix, ¿verdad? Que es su entorno, que es donde él se ha conformado, y eso que pareciese no tan explicable, pero que está en la constitución de todo sujeto. Algunos aceptan el entorno pacíficamente, receptivamente, pasivo, pero hay generalmente hay resistencia, es decir, algo no nos parece que funciona de la manera que creemos, algo nos llama la atención, y es esa cosa de que podría ser de otra manera, es decir, lo sometemos a la duda. Si hay algo que fractura todo sistema, sea el que sea, es la duda. Por eso era contra personas. Las dos grandes dudas han generado dos grandes mundos. La duda socrática genera todo el mundo de la filosofía antigua, y la duda cartesiana genera todo el mundo de la filosofía, todo el mundo moderno. Dos grandes dudas, porque se duda sobre ese contexto, se duda sobre si eso que me están diciendo es cierto. Entonces allí eso comienza a velarse, y está algo por allí en esa cabecita, un animalito allí moviéndose en la cabeza de uno, que lo hace poner en duda. Y creo que eso podría parecer muy oscuro, en el sentido de que como que no hay una explicación de cómo funcionan los neurotransmisores, pero algo está pasando que me hace dudar de que si tal cosa me hace feliz, realmente me hace feliz. Y la acepto, puedo aceptarla por mucho tiempo, pero puede ser que un momento yo diga, no me parece, esa felicidad, yo no le veo tanta claridad, no me parece que es así, ¿no? Y creo que la película de Matrix nos lleva a eso, es decir, algo está pasando que no es, pues yo tengo una duda acerca de ese entorno, de esas circunstancias, de mi familia, incluso de las cosas que tienen que ser así, ¿no? Creo que es ese hecho individual de que cada persona tiene, y que lo puede llevar a salir de o cuestionar una circunstancia que todos nos parece que debe ser así, pero que necesariamente no. Y entonces eso nos permite producir un cambio, y a veces uno hace conexiones con personas y uno dice, si había otro mundo, si había otra cosa que hacer, y uno como que llega por la corriente natural de la vida a ese océano, y uno dice, bueno, sí, yo estuve con gente que me permitió, porque en mi casa nunca había arte, de pronto, digo yo, pero yo conseguí gente que hacía arte, pues no sé, yo tenía algo en la cabeza de que era arte, y llegué, ¿verdad? Yo podría ser un ejemplo. En mi casa no había libros, en mi casa no se leía, ¿ves?
¿Por qué? Porque bueno, mis padres no tenían los hábitos, pero yo llegué a pasar muchos años en la biblioteca, yo llegué a hablar con gente, información. ¿Cómo llegué? Pues si tendría que hacer un viaje de retorno para ver cómo empezó. Yo sé que empezó porque un día mi padre llegó, no sé cómo, llegó a la casa 100 años de soledad. Es el primer libro que yo leo. Yo leía la prensa, la tercera página del periódico, que era la parte geopolítica y análisis político. Pero cuando mi padre dejó ese libro allí en la sala, yo tendría de 18 a unos 20 años, yo soy un lector tardío, y yo leía aquella maravilla. Dije, qué maravilloso. Yo me acordé que en tercer año había leído a García Márquez en el libro de literatura, un libro grande con unas fotos de Gallego y el poeta Neruda y no sé de quién otros más. Entonces, ahí hubo algo que produjo una inflexión, o como se dice ahora, un quiebre, y que fue esa lectura. Yo dije, aquí hay un mundo inmenso. Y entonces yo puedo reconstruir que mis necesidades de leer la tercera página de los periódicos, que era a mí me parecía la más interesante, que hablaban de política, geopolítica y cosas así, de literatura también. Allí para mí el mundo se abrió. Yo incluso busqué librerías para donde comprar otros libros, ¿no? Que hasta el momento no había aparecido. Entonces hay circunstancias que se dan y entonces estamos en eso, ¿no? Es decir, el mundo no es ni tan cuadrado, ni tan recto, ni tan redondo como a veces se nos hace creer. Tiene muchas aristas, tiene muchos saltos, y creo que ese hecho de que sigamos manteniendo una individualidad, volviendo al ejemplo de las hormigas o de las abejas, es lo que nos permite siempre poner en duda muchas cosas y cuestionar, ¿no? La duda es la gran cuestionadora de eso que estamos viviendo, de esa circunstancia en que estamos. Entonces es lo que nos podría permitir un cambio frente a una circunstancia dada. Es lo que yo podría decirte al respecto. No sé si será satisfactorio o no, pero bueno, la veo así, ¿no? Vuelvo otra vez y colocamos una música ahí. Ok. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada.
Conoces desde lejos cada pensamiento y ya sabes lo que siento sin tenerte que hablar ni una palabra. Tú conoces mi angustia, conoces desde luego mis debilidades, y aunque me esconda en lo oscuro, no me oculto de ti, porque lo claro y la noche para ti son lo mismo. Lo sé, no lo digas, que tu amor es infinito. De tu mar de sentimientos me has bañado y la vida me has escrito. Porque adorarte se me viene del alma, y mi amor al compararte parece una semilla de mostaza. Adorarte se me viene de golpe cuando siento, cuando vienes a abrazarme. Conoces lo feliz que soy contigo cerca, sobre todo si me llenas con tus dones de amor. De tus palabras y tus manos yo puedo saciarme. Lo sé, no lo digas, que tu amor es infinito. De tu mar de sentimientos me has bañado y la vida me has escrito. Porque adorarte se me viene del alma, y mi amor al compararse parece una semilla de mostaza. Adorarte se me viene de golpe cuando siento, cuando vienes a abrazarme. Estaba conversando en el segmento anterior, había retornado al planteamiento de los cambios, la resistencia y por qué se podían producir en estos cambios, y había dejado pendiente las alternativas de solución a problemas y 4 modos de pensar, en particular 4 modos que voy a tratar. Es decir, la gestión de problemas o la gestión de conflictos tiene como fin solucionar exitosamente una situación conflictiva.
una situación que no tiene salida y que requiere el conocimiento de técnicas, estrategias adecuadas y la práctica de esta. Es acá donde se va a plantear la necesidad de 4 modos de pensar para llegar a producir alternativas de solución al conflicto y llegar exitosamente a resolver. Las metas que guían las acciones formativas para la gestión de problemas o la solución de conflictos son, en primer lugar, conocer cómo funciona nuestra forma de pensar. Puede ser individual, puede ser colectivo, siempre estoy repitiendo esto de lo individual, lo comunitario y tal. ¿Cómo funciona nuestra forma de pensar? Conocer los aspectos que limitan el uso eficaz y las potencialidades que tenemos que manejar para la solución exitosa de los problemas. Es decir, conocer los aspectos que limitan el uso eficaz, por una parte, y conocer las potencialidades que tenemos que manejar para la solución exitosa de los problemas. Son dos cosas, las limitantes y las potencialidades. Además, cómo funciona nuestra forma de pensar. Otro aspecto, o segundo, de las acciones formativas para la gestión de problemas está en aprender estrategias de dominio de nuestros procesos mentales. Para implantar nuevas estrategias para la solución de conflictos. Aprender estrategias de dominio de nuestros procesos mentales. Recordemos que ahora se habla de 7 inteligencias múltiples, entre estas inteligencias 7, se habla y aquí yo voy a hablar de 4 modos de pensar o 4 formas de llevar adelante estos pensamientos, y estamos hablando de estos dominios en nuestros procesos mentales. Tercero, utilizar eficazmente las herramientas de trabajo individual y grupal. ¿Para qué? Para optimizar el conjunto de decisiones que hay que tomar. Tenemos entonces, repito, conocer cómo funciona nuestra forma de pensar en lo individual, también en lo colectivo, conocer los aspectos que limitan el uso eficaz y las potencialidades que tenemos que manejar para la solución exitosa de problemas. Segundo, aprender estrategias de dominio de nuestros procesos mentales y utilizar eficazmente herramientas de trabajo individual y grupal. El primer aspecto que planteamos fue cómo funciona nuestra forma de pensar, es decir, cómo pensamos, en qué forma lo hacemos, cuáles son mis potencialidades en esta forma que tengo de pensar, cuáles elementos pueden estar limitando el uso eficaz de nuestro modo de pensar y cuáles elementos permiten una mayor potencialidad de nuestra, que es la anterior pregunta, nuestra potencialidad, cómo pensamos y en qué forma lo hacemos. Esto es importante porque esto nos va a llevar a tener un mapa, a tener una concepción de cómo nosotros nos estamos configurando en esto del pensar. El primer aspecto, y aquí hay 4 modos, es el pensar. El primer aspecto constituye el pensamiento intencional, ¿verdad? Este modo de pensar, o en este modo de pensar, operamos sobre la experiencia. La intención, operamos sobre la experiencia a partir de un propósito que nos hemos fijado. Operamos sobre la base de la experiencia a partir de un proceso. Es decir, si lo he hecho de esta manera durante tanto tiempo, la experiencia me da que así puede dar buenos resultados. Y por lo tanto yo me puedo plantear el propósito, la meta, el objetivo tal que deseo alcanzar. Este pensamiento basado en la experiencia, basado en la experiencia no necesariamente tiene que ser siempre pragmática. Recordemos que también hay una experiencia cognitiva, una experiencia afectiva. Está conformado por 4 modos de pensar. Y que estos 4 modos de pensar deben estar dirigidos a alcanzar una meta. Y además de alcanzar unas metas con unos objetivos específicos bien planteados. 4. Eckhart de Bono plantea 6 modos de pensar o 6 sombreros para pensar. Eso lo vamos a tratar más adelante o en otro programa. En este momento quiero tratar y voy a tratar estos 4. El pensamiento intencional está conformado, ese que opera sobre la experiencia cognitiva o la experiencia pragmática, por 4 formas de pensamiento: el pensamiento lógico, el pensamiento intuitivo,
el pensamiento sistémico y el pensamiento optimista. Repito, pensamiento lógico, pensamiento intuitivo, pensamiento sistémico y pensamiento optimista. De Bono, Edgar de Bono asume 6 modos de pensar y que lo vamos a tratar, si no en este programa que nos dé tiempo, lo trataremos en otro. Cada tipo de pensamiento de estos 4 es adecuado o se adecua a problemas y situaciones determinadas. Generalmente nosotros nos movemos con 1, 2 de estos. Nunca, que generalmente podemos tener los 4, pero la necesidad, es decir, por nuestro hacer cotidiano nos movemos, o por nuestras inteligencias nos movemos con uno más que otro, ¿ok? De allí que al plantearnos estrategia debemos de también saber qué tipo de pensamiento debemos usar para ciertas situaciones, porque unos son adecuados para unas situaciones y otros son adecuados para otras situaciones, o algunos son adecuados para unos pasos, para unos procesos, un proceso mayor, más grande, son adecuados para una parte y no son son inadecuados para otra parte del proceso. Por eso debemos saber que cada pensamiento se adecua o es adecuado a determinada situación. Al hacer uso de esta manera, si hacemos uso de manera indiscriminada de estos tipos de pensamiento, nos lleva a cometer errores en el modo de tratar los problemas y las situaciones. Es decir, de allí que entonces tengamos la necesidad de conocer cuál es la situación para saber con qué pensamiento, con qué tipo de pensamientos nos acercamos a ella. El pensamiento lógico. Vamos paso a paso a explicar, a exponer, mejor dicho, cada pensamiento. El pensamiento lógico sirve para analizar, argumentar, razonar, justificar o probar razonamientos, ¿verdad? Las características de este pensamiento lógico, de este pensar lógico, es que utiliza términos precisos. Por ejemplo, no es lo mismo decir nos vemos mañana por la mañana que decir nos vemos mañana a las 9 de la mañana o a las 9 a.m. La precisión de la segunda oración es totalmente clara, que dice que mañana nos vamos a ver a las 9 de la mañana. La anterior oración decía nos vemos mañana en la mañana. Si vamos a esto, mañana por la mañana es de 6 de la mañana aproximadamente 12 del mediodía. Por lo tanto, es ambigua, no es precisa, no está bien justificada, y una persona puede pensar que mañana por la mañana es a las 9 de la mañana, puede pensar que es a las 11, que es a las 8 a.m. La segunda oración es precisa, mañana nos vemos a las 9 a.m. Es decir, no hay duda, 9 de la mañana, no se está teniendo una ambigüedad en los términos. La búsqueda del pensamiento lógico se da por datos comprobables, se da en hechos que se pueden confirmar, se busca información válida. Como vemos, el pensamiento lógico es muy preciso, datos comprobables, hechos que se pueden confirmar, información válida. No hay cabida a la ambigüedad, puede ser esto, puede ser aquello. Es decir, está aquí primando es la precisión del término, la precisión del hecho, la precisión del dato, de la argumentación, del razonamiento, del análisis. El pensamiento lógico además se lleva a cabo a través de un modo analítico que divide los razonamientos en partes. Examina cada elemento de la información para establecer relaciones posibles entre cada elemento. Sigue reglas, el razonamiento lógico sigue reglas, de allí su precisión, de allí una secuencia causa-efecto, si lo podemos decir, o primer argumento, segundo argumento, una conclusión. Por ello se estructura en una base de secuencias lógicas.
Los razonamientos en el pensamiento lógico se enlazan como eslabones, por poner una metáfora, por poner una imagen, con eslabones de una cadena, manteniendo un orden riguroso. Los razonamientos se enlazan, es decir, no hay razonamientos aislados. El pensamiento lógico va estructurando todo como una cadena, una secuencia de eslabones, una secuencia de actos. Las conclusiones para el pensamiento lógico están fundadas en los planteamientos, en los argumentos, en las proposiciones anteriores. En el pensamiento lógico, según el modo de razonamiento que se esté aplicando, este se divide en deductivo o inductivo. El razonamiento deductivo obtiene conclusiones a partir de premisas generales. El razonamiento inductivo obtiene conclusiones a partir de premisas particulares. Repito, el deductivo obtiene conclusiones a partir de premisas generales, el inductivo a partir de premisas particulares. Como vemos, el razonamiento lógico es muy preciso, es decir, no está divagando, no está por allí en el aire, como decimos a veces, no, es preciso, datos, hechos confirmables, hechos comprobables, precisos, como señalaba en el ejemplo de nos vemos a las 9 de la mañana. No llegaste a las 9 de la mañana, llegaste a las 10, no era en la mañana, era a las 9 de la mañana. De allí, un ejemplo sencillo, de ahí la precisión. El pensamiento intuitivo, el segundo modo de pensamiento que voy a abordar. Cada uno de estos pensamientos tiene como fin dar a la gestión o a la solución de problemas, y cada uno de ellos debe ser estudiado, debe ser según el paso que se va produciendo en esa gestión de conflicto, en esa gestión de problemas. El pensamiento intuitivo, este produce ideas sin reglas fijas, contrario, como vemos ya de entrada, al pensamiento lógico. Produce ideas sin reglas fijas, genera nuevas alternativas y nuevos planteamientos, reestructurando los esquemas conceptuales existentes, pero no los reestructura a partir de unas reglas, no, los estructura de manera que se mueven sin reglas, es decir, rearma, crea nuevamente, establece relaciones de esta manera entre los elementos de análisis que no están necesariamente estructurados. Un aspecto del pensamiento intuitivo es que no está del todo estructurado. Por ejemplo, determina una relación A más B, pero también determina una relación A con B de cualquier otra manera, no necesariamente como una sumatoria, lo puede generar de cualquier otra manera. Genera en este sentido múltiples alternativas el pensamiento intuitivo, porque no tiene, repito, reglas. Es algo particular del pensamiento y que lo caracteriza el pensamiento intuitivo es la flexibilidad. Es un rango determinante, de allí la carencia de reglas, y establece en esta flexibilidad un conjunto de alternativas probables. Nunca se plantea una única solución, sino que hay un conjunto de alternativas a someter a evaluación. Difiere del juicio aprobatorio o desaprobatorio, no está aprobando ni está desaprobando nada. Pensamiento intuitivo: primero piensa, imagina, fantasea, busca alternativas, luego de todo eso, luego valora si cada idea o alternativa es adecuada o no a la solución del problema que se plantea. No desecha ninguna alternativa a priori, todas están a la mano, todas de ellas se puede sacar algo. Como vemos, este pensamiento incluye todo, no tiene estructura, no está armado en una secuencia estricta, sino que va armando la argumentación, las situaciones, las alternativas de manera caprichosa, si quieren ustedes, pero o de manera intuitiva. Por ello funciona sin normas estrictas, no tiene reglas obligatorias, utiliza reglas en la medida que sirven para producir alternativas nada más.
Se plantea además qué ocurrirá si las cosas fueran de otra manera. Siempre está en esto. ¿Qué ocurrirá si yo trato de llenar el vaso con agua poniéndolo boca abajo? Parece loco, pero se puede plantear eso. ¿Qué va a pasar? No se llena, si se llena, se bota, se derrama, pero ahí está esa estructura, no se está valorando nada. Está planteando alternativas. Por ello acepta cualquier idea. Y es propio de estas múltiples ideas la ambigüedad que se pueda producir en las cosas que no están claras. ¿Okay? Está constantemente produciendo alternativas, relaciones que no llevan ninguna regla estricta. O los roles no están bien definidos. El tercer tipo de pensamiento es el pensamiento sistemático. Este pensamiento interpreta situaciones o procesos globales, mira la totalidad, plantea la totalidad. Este modo de pensar no va de hecho en hecho, como veíamos en particular con el pensamiento lógico, sino que da una mirada global a la situación, es decir, aborda todo el sistema en su momento determinado. No va de hecho en hecho, sino que analiza, repito, la situación en su globalidad, en todo su conjunto. Trata de ver la totalidad del conjunto que forma, por ejemplo, una organización. De este modo establece nexos entre los elementos individuales. Parte de esa totalidad, de esa interpretación, de esa observación de la totalidad para establecer relaciones individuales. Pues trata de determinar si hay algún patrón indicativo, alguna pauta que se repite dentro de los hechos puntuales, visto en la totalidad de todos esos hechos. El pensamiento sistémico, antes de tomar decisiones, estudia las repercusiones de las mismas en el sistema global, no en los hechos particulares. Pues considera, al tomar este conjunto de decisiones o al llegar a evaluar para tomar decisiones, considera las repercusiones a corto, a mediano y a largo plazo. Allí vemos la diferencia que estructura con el pensamiento lógico y con el pensamiento intuitivo, ya que todos entonces en el pensamiento sistémico, todos los elementos de un sistema se influyen entre sí y a su vez son influidos por el sistema. Siempre el pensamiento sistémico está viendo esta relación en donde todos los elementos se están influyendo entre sí y además son influidos por el sistema en su totalidad. Por lo que cada elemento de un sistema no es separable de la posición que ocupa en el mismo sistema. Es decir, el elemento tiene que verse en la totalidad, en primera instancia, y entenderse en esa totalidad. Esto lo realiza el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico potencia el trabajo en equipo, tiene esa particularidad, porque al trabajar en el equipo se crean cooperaciones que enriquecen y facilitan el resultado total, no los resultados parciales. Y de cada uno, resultados totales, de cada uno y para cada uno de los miembros del sistema o de la organización. El método más habitual en los procesos sistémicos es la retroalimentación. Y la retroalimentación se divide en dos. La retroalimentación reforzadora. Acá en la retroalimentación reforzadora se intensifica el efecto que se viene produciendo. Ahora bien, el efecto que se viene produciendo puede ser de crecimiento, donde el sistema crece, se desarrolla, mejora para alcanzar su mayor beneficio, su mayor éxito, o el efecto que se viene produciendo se da a modo de involución o de deterioro. Aquí entonces en el sistema se intensifica un efecto inadecuado
negativo y que se degrada cada vez más. Como vemos, entonces, la retroalimentación reforzadora tiene dos aspectos: la retroalimentación reforzadora del crecimiento o la retroalimentación de involución o de deterioro. Estos son parte de este proceso sistémico que ve toda una totalidad. La otra parte en que se divide la retroalimentación es la compensadora, es decir, esta tiende a compensar el efecto que se está produciendo para mantener un equilibrio o mantener el equilibrio en el sistema. Estas son partes constitutivas de la retroalimentación, estas dos formas, y que es parte del proceso del pensamiento sistémico, de ese pensamiento que aborda la totalidad del sistema y que lo ve como totalidad. El cuarto tipo de pensamiento es el pensamiento optimista. Este pensamiento nos ayuda a movernos con una perspectiva favorable sobre la vida y a ser un tanto más felices acerca de la visión que tenemos de la vida, por ser un pensamiento optimista. Nos ayuda a manejar nuestras emociones, respetándolas y valorándolas. También nos ayuda a manejar nuestros procesos cognitivos, respetándolos y valorándolos. Este modo de pensar, el pensar optimista, permite que seamos nosotros los que guiamos nuestra vida. Es decir, en el pensamiento optimista asumimos la vida que tenemos, la asumimos como agentes activos. El modo de pensar trasciende, tiene la particularidad de trascender la individualidad, ya que formamos parte de diferentes comunidades, de diferentes sistemas, y que estos sistemas nos influyen y nosotros influimos en ellos. Así nos consideramos parte de una comunidad, puesto que no somos individuos aislados. El pensamiento optimista nos lleva a ver todo de manera favorable, es decir, no hay un pensamiento que detenga, sino que las cosas se van a solucionar a favor, de manera beneficiosa para uno o para todos. Aquí que entonces se centra en los aspectos más favorables de la vida, de las situaciones, de las circunstancias, es decir, de las diferentes facetas que tiene la realidad o del conflicto, en este caso, que se está abordando. No va a pensar, en el pensamiento optimista va a dar de hecho que la gestión de la solución del problema o la gestión del conflicto va a ser resuelta de manera favorable a todas las partes. Se fija pues que en aquellas que le son más favorables a las metas, a sus objetivos, siempre tiene la mirada puesta sobre estas metas, sobre los objetivos que serán más favorables a la solución del conflicto, y aquellas además que lo ayudan a sentirse mejor en sus relaciones sociales, mejor en sus relaciones personales. El pensamiento es optimista, es impulsador y motivador. Es una de las formas que más abocan, por lo menos los motivadores, las terapéuticas motivadoras o los motivadores, es impulsar este pensamiento optimista, pero que a la solución del conflicto no se puede ir con un pensamiento que no sea optimista. Es decir, llegar a asumir como un mediador, por ejemplo, en una solución de conflicto y tener un pensamiento que no es optimista, por supuesto que no nos está llevando a impulsar o motivar las mejores metas o las mejores actitudes que puedan dar los mejores resultados. En este sentido, en el pensamiento del pensamiento optimista, los objetivos que se logran más fácilmente si se tiene una visión favorable sobre esto, indudablemente. El pensar optimista valora todos los elementos de la personalidad, de las emociones, de los sentimientos, de las cogniciones, de lo intelectual y de los aspectos corporales. No está desechando ni haciendo juicios inadecuados o juicios pesimistas sobre esto.
lo contrario, podemos ver que al pensamiento optimista sería un pensamiento pesimista. El pensamiento optimista se centra más en comprender que juzgar. Es propio de todo quien asume esta parte del pensamiento, es más en comprender que hacer juicio. Y escucha entonces antes de emitir tales juicios, porque considera que las opiniones son relativas, es decir, no son verdades, no son la última palabra. Es decir, son relativas porque además están puestas para la discusión, no para imponer una verdad. De aquí que no se impone nunca una opinión y mucho menos se busca imponer una opinión. De aquí que el pensamiento optimista está abierto a otras formas de conocimiento y a otras formas de realidad y va abriendo los conjuntos de alternativas, de posibilidades para una solución de conflicto. Pues tampoco desprecia ninguna forma de conocimiento, ninguna alternativa, ningún juicio, ninguna opinión. Así, cualquiera puede ser favorable, cualquier opinión, cualquier conocimiento, cualquier experiencia puede ser favorable para los objetivos y las metas en la solución o resolución de conflictos. Como vemos, son 4, en este caso, tipos de pensamiento y cada uno tiene la particularidad de servir o ser adecuado a situaciones determinadas o a procesos determinados en la medida en que los procesos sean parte de un proceso mayor. Así tenemos que el pensamiento lógico, el pensamiento intuitivo, el pensamiento sistémico y el pensamiento optimista pueden ser herramientas para ser vistos como herramienta y deben ser vistos como herramienta para la solución de conflictos. Cada uno de estos, con sus particularidades, debe constituir estrategias o para conformar estrategias que permitan llegar a producir un mejor resultado en el planteamiento de las alternativas de solución. Y cada proceso, cada conflicto, cada solución de conflicto debe ser asumido por un tipo de pensamiento, no único, sino que se deben conjugar. ¿Okay? Puede ser que en un sistema para un conflicto se utilicen 2 tipos de pensamientos, se utilizan los 4 y que los 4 no son de uso masivo, sino que para ciertas etapas, indudablemente un pensamiento como el pensamiento lógico, por ejemplo, vamos a decir que debe ser para una etapa inicial de reconocimiento de hechos, de poner situaciones allí sobre el tapete, ver qué está sucediendo, cómo se muestran las opiniones de las partes en el conflicto. Será el pensamiento intuitivo que llamará a poner alternativas, a decir cosas. El pensamiento sistémico que verá el conflicto en su totalidad, lo verá en conjunto. El pensamiento optimista que estará abocado a que ese conflicto tendrá una solución favorable a todos, será favorable a cada una de las partes. Por lo tanto, hacer uso de cada uno de ellos es propio en una situación de conflicto. De allí entonces vemos que esto va a partir de un propósito y que operamos desde una experiencia, para que así al hacer uso y cada esto, como vemos, ya no es un mero pensar, sino el pensamiento como herramienta, y que ese pensamiento tiene una manera de ser, tiene una forma de establecerse, es lo que nos va a permitir llegar a la solución de conflicto de manera más exitosa, es decir, alcanzar la solución haciendo uso de esto. Como señalaba, Edgar de Bono trabaja con 6 modos de pensar. No nos da tiempo por hoy trabajarlo, los vamos a exponerlos, estos 6 formas de pensamiento, pero ahora incluso correlacionándolo con los procesos de cambio, los procesos de resistencia, podemos ver
que estos modos de pensamiento lógico, intuitivo, sistémico, optimista, podemos llevarlos a un proceso de cambios, a un planteamiento de unas políticas de cambio en una organización, en una empresa, en una comunidad, en lo personal, para ir analizando el conjunto de situaciones que se van estableciendo y que nos vamos enfrentando en el proceso de cambio y en el proceso de resistencia. Porque allí siempre, en ese proceso de cambio, en ese proceso de resistencia, que son naturales en todo sistema, lo vamos a ver que se va a generar conflictos. Y a esos conflictos que se van a generar hay que buscarle solución, hay que buscarles alternativas de solución, porque ningún proceso de cambio va a llegar a ser exitoso así nada más, con todas las puertas abiertas, ni todo ni todo proceso de resistencia se va a mantener, y no es lo adecuado que se mantenga como proceso de resistencia, sino que él se va a abrir, y en esa apertura van a aparecer los conflictos naturales que se puede generar en todo proceso humano, en toda situación humana, y que nos va a esbozar y nos va a permitir, haciendo de cada uno de estos tipos de pensamiento, abordarlo de la manera más adecuada, de abordarlo de la manera más favorable, según los pasos que vamos viendo, según la situación que vamos entendiendo. Digamos, en una solución de conflicto, intuitivamente yo puedo captar que a la persona, a una de los participantes, una de las partes, se puede trabajar con estructuras de reglas, se pueden introducir incluso con un pensamiento intuitivo, podemos llegar a romper, como se dice habitualmente, el hielo de la situación, porque se genera una situación que para las partes es extraña, pero que puede permitir en un momento dado generar nuevas alternativas, nuevos planteamientos, y lo genera porque va a permitir abrir en esa posibilidad de que no hay reglas, y esto nos puede llevar a aquella otra forma que se llaman tormentas de ideas, por ejemplo, o alguna otra forma de asumirlo, y que nos puede dar allí. El pensamiento sistémico nos permite abordar desde esa totalidad, ver el conjunto de lo que está pasando, ver que los hechos se pueden establecer entre ellos mismos, pero que se deben a un sistema, a un conjunto total, y de este conjunto total van a abordar, van a llegar a decantar hacia lo individual, hacia el elemento. Y el pensamiento optimista es ese pensamiento que siempre va a estar abordando y que va a ver que si hay una solución a un conflicto, que si hay la posibilidad real de dar solución. No será inmediata, será más lenta, pero la habrá. Entonces aquí siempre se mantendrá en el pensamiento optimista esa llama, ese calor de ver y de esperar que las partes acordarán y poner de acuerdo. Es decir, tomando nuestros primeros segmentos, que la posibilidad del cambio sea exitoso se va a dar. Es decir, que sí, en esa perseverancia de buscar el cambio, sabiendo que hay una resistencia, y que la resistencia es lo natural, no es nada que hay que despreciar o que subvalorar, sino que tiene toda la validez posible. Entonces allí vamos a ir construyendo hechos precisos, relaciones que no se tienen unas reglas determinadas, una visión de conjunto, y este pensamiento optimista, esperanzador, favorable a que la solución tenga éxito, tenga un buen llegar a puerta, se consigan los resultados más favorables a todos, las metas se alcancen, los objetivos tengan buena resolución, y así podamos tener un mejor desempeño a nivel de comunidad, a nivel de organización, a nivel empresarial,
a nivel personal, y que cada uno de estos, como vemos, son herramientas que nos permitirán tener una mejor resolución de lo que nos hemos planteado como aquel proceso de búsqueda de cambios en la resistencia para llegar a producir un estado productivo de tensión. Aquí, por ejemplo, entonces ya aquel hecho de que la gente no se resiste al cambio, sino que se resiste a ser cambiada, que ya de por sí es un conflicto que hay que solucionar, puede tener ciertas vías para esa solución. Así, con estos dos temas que hemos tratado hoy, pasión y razón, vamos y hemos llegado al final por hoy. Muy agradecidos a todos por esta tarde maravillosa. Te espero en Pasión y Razón todos los martes de las 2 p.m. hora de Caracas por tu emisora Arte 95 FM, y nos puedes seguir por www.arte958fm.com y www.radio.com/2218-arte. En los controles, Alcides Navarro. Mi invitación es siempre por una vida reflexiva de ustedes, Obed Delfín. Buenas tardes. ¿Ya cerraste? ¿Ya se despediste? Sí. ¿Y por qué? Tú tenías que llamarme antes de la despedida. ¿No lo puedes llamar? I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, say, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful